En octubre de 2023, los estudios Warner Brothers anunciaron algo que nadie esperaba. El Conjuro 4 sería filmado completamente en México, específicamente en una casa colonial del siglo XVIII, ubicada en Puebla. Lo que no dijeron fue por qué eligieron exactamente esa casa. Lo que no dijeron fue que 3 equipos de producción diferentes habían abandonado la locación antes de que llegaran los hermanos Wan. La casa de los 7 patios, como la conocen los poblanos, había permanecido vacía durante más de 40 años. No por falta de compradores, sino porque ninguna familia había logrado permanecer allí más de 6 meses. Los vecinos susurraban sobre luces que se encendían solas, sobre llantos de niños que resonaban en las madrugadas, sobre sombras que caminaban por los corredores sin cuerpo que las proyectara. Cuando el equipo de Hollywood llegó a Puebla en enero de 2024, traían consigo la tecnología más avanzada para crear efectos especiales. Cámaras de última generación, equipos de sonido digitales, luces LED controladas por computadora. Todo lo necesario para simular fenómenos paranormales. Pero lo que comenzaron a documentar sus cámaras no era simulado, era terriblemente real. La elección de la Casa de los 7 Patios no fue casualidad. James Wan, el director de la franquicia El Conjuro, había recibido una carta muy particular 6 meses antes del inicio de la producción. Una carta enviada por el padre Eduardo Mendoza, párroco de la iglesia de San José en Puebla, quien había documentado más de 17 casos de actividad paranormal en esa propiedad durante las últimas 4 décadas. Estimado señor Wan, decía la carta, si realmente busca autenticidad para su próxima película, no necesita efectos especiales, solo necesita venir a Puebla. Tengo una casa que hará que sus películas anteriores parezcan cuentos para dormir. El padre Mendoza adjuntó fotografías, grabaciones de audio, testimonios de testigos, evidencia que convenció al director de que había encontrado la locación perfecta. La producción comenzó el 15 de enero de 2024 con un equipo de 127 personas entre actores, técnicos y personal de apoyo. El primer día de filmación transcurrió con normalidad. El segundo día, 3 miembros del equipo de sonido reportaron haber escuchado voces en español colonial hablando durante las tomas. El tercer día, las cámaras comenzaron a capturar figuras que no correspondían a ningún actor o miembro del crew. Lo que sucedió durante los siguientes 47 días de filmación cambió para siempre la percepción del equipo sobre la línea que separa la ficción del terror real. Porque a veces, cuando buscas fantasmas para una película, los fantasmas te encuentran a ti primero. Hermanos y hermanas que nos siguen, ¿desde qué ciudad de México nos están viendo este tiempo? Déjenos saber en los comentarios de qué estado nos conectamos para esta historia de terror. El director de fotografía, Michael Burgess, había trabajado en más de 50 producciones de terror, incluyendo las 3 películas anteriores del Conjuro. Conocía cada truco del libro para crear atmósferas inquietantes, cada técnica para manipular la luz y generar suspenso. Pero lo que presenció en la Casa de los 7 Patios desafió toda su experiencia profesional. Era nuestro 4.º día de filmación, recordaría Burgess en una entrevista exclusiva para Variety. Estábamos grabando una escena en el patio principal cuando noté algo extraño en uno de los monitores. Había una sombra moviéndose por el corredor del segundo piso, pero cuando dirigí las cámaras hacia arriba, no había nada allí. La primera anomalía documentada ocurrió durante la filmación de una escena donde los investigadores paranormales protagonistas exploraban la biblioteca de la casa. Vera Farmiga, quien reprisa su papel como Lorraine Warren, estaba realizando su diálogo cuando súbitamente se detuvo en medio de una frase.
¿Escucharon eso?, preguntó, rompiendo el protocolo de filmación. El director James Wan pidió silencio total. Durante 30 segundos, todo el equipo permaneció inmóvil. Fue entonces cuando lo escucharon, una melodía de piano que venía del piso superior. Una melodía melancólica, tocada con la técnica perfecta de alguien entrenado en música clásica. El problema era que no había ningún piano en la casa. Los inventarios de la propiedad lo confirmaban. El último piano había sido removido en 1987, cuando la familia Herrera, los últimos ocupantes, abandonó precipitadamente la casa después de solo 3 meses de residencia. «Subamos a revisar», dijo Wan, con la curiosidad profesional superando cualquier aprensión personal. El equipo de cámara siguió al director por la escalera principal de mármol, sus pasos resonando en las paredes de cantera. La música continuaba, cada vez más clara, más definida. Era una composición que Patrick Wilson, quien interpreta a Ed Warren, identificó inmediatamente. «Es Chopin», murmuró Wilson. «Balada número 1 en G menor. Mi esposa la tocaba». Llegaron al segundo piso y la música se detuvo abruptamente. El corredor estaba vacío, polvoriento, sin ningún instrumento musical a la vista. Pero en el aire flotaba algo que heló la sangre del equipo completo, el aroma inconfundible de perfume francés del siglo XIX, una fragancia floral y almizclada que no se fabricaba desde hacía más de un siglo. La segunda anomalía fue aún más perturbadora. Durante la filmación de una escena nocturna en el comedor principal, las cámaras térmicas del equipo de efectos especiales comenzaron a detectar presencias que no correspondían a ningún miembro del crew. Figuras humanas de temperatura corporal normal, moviéndose por habitaciones que estaban supuestamente vacías. «Teníamos 6 cámaras térmicas instaladas para crear efectos de aliento frío», explicó Sarah Mitchell, supervisora de efectos especiales. «Pero lo que captamos fue imposible. Había siluetas completas de personas caminando por la casa, subiendo escaleras, sentándose en sillas. Personas que no estaban allí físicamente. El momento que cambió todo ocurrió durante la 3ª semana de filmación. James Wan había decidido rodar una secuencia particularmente intensa en el sótano de la casa, un área que había permanecido sellada durante décadas. Cuando el equipo de construcción abrió la puerta, encontraron algo que no aparecía en ningún plano arquitectónico. Una habitación adicional, completamente amueblada, como si alguien hubiera estado viviendo allí recientemente. La habitación contenía una cama individual con sábanas limpias, un escritorio con pluma y tinta fresca, y docenas de fotografías clavadas en las paredes. Fotografías de la casa a lo largo de diferentes épocas, diferentes familias, diferentes momentos históricos. Pero en cada fotografía, sin excepción, aparecía la misma figura, una mujer de mediana edad, vestida de negro, sonriendo a la cámara desde diferentes ubicaciones dentro de la casa. Era como si alguien hubiera estado documentando la historia de la casa durante más de un siglo, dijo Wan, pero todas las fotografías mostraban a la misma mujer, con la misma edad, en diferentes décadas. Era físicamente imposible. El equipo forense llamado para analizar las fotografías confirmó que las imágenes correspondían a diferentes períodos históricos basándose en la calidad del papel, los tipos de cámaras utilizadas y los estilos de vestimenta de las otras personas presentes. Pero la mujer de negro permanecía inexplicablemente constante a través del tiempo. Esa noche, cuando el equipo revisó el material grabado del día, descubrieron que ella también había aparecido en sus filmaciones. En el fondo de cada toma, apenas visible, la misma mujer los había estado observando. Cuando James Wan contactó al padre Eduardo Mendoza para solicitar más información sobre la historia de la casa,
El sacerdote de 67 años accedió inmediatamente a reunirse con el equipo de producción. Lo que le reveló esa tarde del 8 de febrero cambió completamente el enfoque de la película. La mujer que han visto en las fotografías se llama Esperanza Morales, les dijo el padre Mendoza mientras revisaba los archivos parroquiales que había traído consigo. Murió en esta casa el 23 de marzo de 1892, pero su historia es mucho más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Según los registros eclesiales, Esperanza había sido la propietaria de la casa durante la época del Porfiriato. Era una mujer adinerada, educada en Europa, que había regresado a Puebla para cuidar a su madre enferma. Pero había algo más en su historia que explicaba su presencia persistente en la propiedad. Esperanza era lo que en mi profesión llamaríamos una medium natural, continuó el padre Mendoza. Tenía la capacidad de comunicarse con los espíritus de personas fallecidas. Las familias más prominentes de Puebla venían a consultarla, buscando contactar con sus seres queridos muertos. Los registros mostraban que Esperanza había convertido su casa en una especie de centro espiritual no oficial. Realizaba sesiones regulares en el salón principal, documentando meticulosamente cada comunicación en diarios que mantenía con precisión obsesiva. Pero algo salió terriblemente mal durante una sesión en marzo de 1892, explicó el padre, mostrando páginas amarillentas de un diario escrito en tinta sepia. Según sus propias anotaciones, Esperanza había intentado contactar con el espíritu de un niño que había muerto en la casa décadas antes. Pero en lugar de conectar con el espíritu del niño, abrió lo que ella describía como una puerta que no debería haber sido abierta. La última entrada del diario de Esperanza, fechada el 22 de marzo de 1892, describía fenómenos que resonaban inquietantemente con lo que el equipo de filmación había estado experimentando: voces sin cuerpo, música de instrumentos inexistentes, presencias que se movían por la casa durante las noches. He perdido el control, leyó el padre Mendoza directamente del diario. Lo que invité a entrar se ha fortalecido más allá de mi capacidad para enviarlo de regreso. Cada noche, más voces se unen al coro. Cada mañana encuentro evidencia de que no estoy sola en mi propia casa. Dios me perdone, creo que he condenado esta propiedad para la eternidad. Mi Esperanza fue encontrada muerta la mañana siguiente sentada en su silla favorita del salón principal, con una sonrisa serena en el rostro y sus ojos abiertos mirando hacia el techo. El médico que certificó su muerte no pudo determinar una causa específica. Simplemente había dejado de vivir. Pero su muerte no fue el final, continuó el padre Mendoza. Fue el comienzo. Desde 1892, cada familia que ha intentado vivir en esta casa ha reportado los mismos fenómenos. Y en cada caso, Esperanza aparece como una presencia protectora, tratando de advertir a los nuevos ocupantes sobre las otras entidades que habitan aquí. El sacerdote mostró una carpeta gruesa llena de testimonios, fotografías y documentos recopilados durante sus 4 décadas como párroco local. Cartas de familias que habían huido de la casa en mitad de la noche, reportes policiales sobre disturbios sobrenaturales, incluso correspondencia con investigadores paranormales de otros países que habían visitado la propiedad. El patrón es siempre el mismo, explicó. Durante las primeras semanas, los ocupantes experimentan fenómenos menores: música, voces lejanas, movimiento de objetos. Esperanza está tratando de comunicarse gentilmente. Pero si ignoran sus advertencias y permanecen en la casa, las otras entidades comienzan a manifestarse de manera más agresiva. James Wan interrumpió. ¿Qué otras entidades, padre? El padre Mendoza cerró el archivo
y miró directamente a los ojos del director, los espíritus que Esperanza invitó accidentalmente en 1892. Entidades que no pertenecen a nuestro mundo, que se alimentan de la energía emocional de los vivos. Esperanza se ha convertido en la guardiana de esta casa, tratando de proteger a las personas de las fuerzas que ella misma liberó. ¿Por qué no han exorcizado la casa?, preguntó Vera Farmiga. Porque Esperanza no quiere irse, respondió el padre con tristeza. Ella cree que es su responsabilidad mantener controladas a las otras entidades. Si la enviamos al descanso eterno, no habría nada conteniendo a las fuerzas realmente malévolas que residen aquí. Esa noche, el equipo de producción descubrió que el padre Mendoza tenía razón. Cuando las cámaras dejaron de rodar y la casa quedó en silencio, comenzaron a escuchar las otras voces. La noche del 12 de febrero marcó un punto de inflexión en la producción. Después de la reunión con el padre Mendoza, James Wan había decidido modificar el guión para incorporar elementos de la historia real de Esperanza Morales. Pero las entidades de la casa parecían tener sus propias ideas sobre cómo debería desarrollarse la narrativa. A las 2:47 a.m., las alarmas de seguridad de todo el equipo se activaron simultáneamente. Los guardias de seguridad corrieron hacia la casa esperando encontrar intrusos, pero lo que descubrieron desafió toda explicación lógica. Cada habitación de la casa de los 7 patios estaba iluminada desde adentro, pero no por las luces eléctricas que había instalado el equipo de producción. Era una luz dorada, cálida, que parecía emanar de las propias paredes. Y en el patio central, todas las cámaras de filmación se habían encendido solas y estaban grabando hacia el mismo punto, una figura femenina translúcida que flotaba a 3 metros del suelo. Era Esperanza, confirmaría después Marcus Williams, el jefe de seguridad. Exactamente igual a las fotografías que habíamos visto, pero brillando con esa luz dorada. No parecía amenazante, parecía desesperada, como si tratara de decirnos algo importante. Las grabaciones de esa noche revelarían algo extraordinario. Esperanza no estaba sola. A su alrededor, apenas visibles en las cámaras térmicas, había docenas de otras figuras, pero estas eran diferentes, oscuras, sin forma definida, moviéndose de manera errática y agresiva alrededor de la figura protectora de Esperanza. El audio captado esa noche incluía voces en múltiples idiomas, algunos reconocibles como español arcaico, otros en lenguas que los lingüistas consultados no pudieron identificar. Pero entre el caos de voces se distinguía claramente la voz de una mujer hablando en español moderno. No deberían estar aquí durante las noches. Ellos se fortalecen con la oscuridad. A la mañana siguiente, Vera Farmiga se acercó a James Wan con una propuesta que cambiaría el curso de toda la producción. «James, necesitamos hablar con ella», dijo Farmiga, «con Esperanza. Si realmente está tratando de protegernos, necesitamos entender qué quiere que hagamos». Wan, siempre el profesional pragmático, inicialmente resistió la idea. «Vera, somos cineastas, no investigadores paranormales. Estamos aquí para hacer una película». «Pero esta película se está haciendo sola», respondió Farmiga. «Nuestras cámaras están capturando fenómenos reales. Nuestros equipos están documentando actividad paranormal auténtica. ¿No crees que tenemos la responsabilidad de entender lo que realmente está sucediendo aquí?» Esa tarde, el equipo decidió realizar lo que llamaron un experimento controlado. Colocaron cámaras en el salón principal, donde, según los registros del padre Mendoza, Esperanza había realizado sus sesiones espíritas.
Patrick Wilson, Vera Farmiga y James Wan se sentaron en el centro de la habitación, con el resto del equipo observando desde una habitación adyacente a través de monitores. «Esperanza», dijo Farmiga en voz alta, sintiéndose ligeramente ridícula, pero decidida a intentarlo. «Sabemos que estás aquí. Sabemos que has estado tratando de comunicarte con nosotros. Estamos listos para escuchar». La respuesta fue inmediata y dramática. La temperatura de la habitación descendió 15 grados en menos de un minuto. Las cámaras comenzaron a captar una neblina dorada que se materializaba lentamente en el centro del salón. Y luego, con una claridad que sorprendió a todos, se escuchó la voz de Esperanza. «Finalmente», dijo con un acento español decimonónico, pero perfectamente comprensible. «He estado esperando que alguien me escuchara realmente». La conversación que siguió duró 2 horas y quedó completamente grabada. Esperanza explicó que las entidades que había liberado en 1892 se alimentaban del miedo y la energía emocional negativa. La producción cinematográfica, con su enfoque en el terror y lo sobrenatural, había actuado como un amplificador, fortaleciendo a estas entidades de manera peligrosa. Cada escena de terror que filman, cada momento de miedo que crean, les da más poder, explicó Esperanza. He logrado mantenerlas contenidas durante más de un siglo, pero ustedes están alimentándolas sin darse cuenta. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Wilson. «Cambien su historia», respondió Esperanza inmediatamente. «En lugar de alimentar el miedo, cuenten la verdad. Muestren que el amor y la protección pueden ser más poderosos que el terror. Permítanme usar su película para enviar un mensaje diferente». James Wan se encontró enfrentando una decisión que ningún director había tenido que tomar antes. ¿Seguir el guión original o permitir que una entidad sobrenatural dirigiera su película? La respuesta llegó cuando las entidades malévolas, aparentemente molestas por la comunicación directa con Esperanza, comenzaron su manifestación más agresiva hasta la fecha. La noche del 18 de febrero, las entidades oscuras que habían permanecido relativamente controladas decidieron demostrar su verdadero poder. Era como si la comunicación directa con Esperanza hubiera roto un equilibrio delicado que se había mantenido durante décadas. A las 11:30 p.m., mientras el equipo de noche revisaba el material grabado durante el día, comenzó lo que Marcus Williams describiría después como una guerra invisible que se desarrollaba a nuestro alrededor. Primero fueron los sonidos, no la música melancólica de piano que habían escuchado antes, sino un caos de voces gritando, objetos arrastrándose y lo que sonaba como estructuras de madera siendo destrozadas desde adentro. Pero cuando los equipos corrieron a investigar, no encontraron ningún daño físico en la casa. Era como si 2 realidades diferentes estuvieran ocupando el mismo espacio, explicó Sarah Mitchell, la supervisora de efectos especiales. Nuestras cámaras térmicas mostraban una batalla campal entre figuras de luz y sombras oscuras, pero físicamente no podíamos ver nada. El punto de quiebre llegó cuando las entidades malévolas comenzaron a afectar directamente al equipo humano. 3 técnicos de sonido colapsaron simultáneamente, no por causas físicas, sino por lo que los paramédicos describieron como agotamiento extremo de energía vital. Sus signos vitales eran estables, pero permanecían inconscientes, como si algo hubiera drenado su fuerza vital. «Suficiente», gritó James Wan, dirigiéndose directamente al aire. «Esperanza, si puedes escucharme, necesitamos tu ayuda ahora». La respuesta fue inmediata. La figura dorada de Esperanza se materializó en el patio central, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor aparecieron otras figuras luminosas, hombres, mujeres y niños de diferentes épocas, todos irradiando la misma luz protectora.
Son las almas que he estado protegiendo, explicó Esperanza, su voz resonando claramente, aunque su forma era translúcida. Personas que murieron en esta casa a lo largo de los siglos, pero que se han quedado para ayudarme a mantener controladas las fuerzas oscuras. La batalla que siguió fue visible para todos los presentes. Las cámaras capturaron un enfrentamiento entre luz y oscuridad que parecía sacado de las escrituras bíblicas. Las figuras luminosas formaron un círculo protector alrededor del equipo de filmación, mientras las sombras malévolas atacaban desde todos los ángulos. Vera Farmiga, actuando por instinto, comenzó a recitar oraciones en latín que había aprendido para sus películas anteriores. Para su sorpresa, las palabras parecían tener un efecto real, fortaleciendo la luz que emanaba de Esperanza y sus aliados espirituales. «¡Todos juntos!», gritó Farmiga. «Recen, mediten, piensen en amor y protección». El equipo completo, desde los actores principales hasta los asistentes de producción, comenzaron a enfocar sus pensamientos en energías positivas. Y funcionó. Las sombras malévolas comenzaron a retroceder, como si la unidad emocional del grupo humano hubiera creado una barrera que no podían penetrar. Patrick Wilson, recordando las lecciones de sus películas anteriores sobre investigación paranormal, se dirigió directamente a las entidades oscuras. «No tienen poder aquí. Esta casa está protegida por el amor y el sacrificio». Fue entonces cuando Esperanza hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Se dirigió directamente a las cámaras de filmación que continuaban grabando toda la confrontación. «Ustedes que verán esta grabación», dijo Esperanza, mirando directamente a las lentes, «deben entender que el miedo es alimento para las fuerzas oscuras, pero el amor es arma y escudo contra ellas. Esta casa, mi casa, se ha convertido en un campo de batalla entre el terror y la protección. Pero la protección solo puede ganar si es alimentada por corazones unidos en propósito positivo». Las entidades malévolas lanzaron un último ataque desesperado, causando que todas las luces eléctricas de la casa explotaran simultáneamente. Pero la luz dorada de Esperanza y los espíritus protectores se intensificó, iluminando no solo la casa, sino todo el vecindario circundante. «¡Basta!», gritó Esperanza con una autoridad que hizo temblar las piedras de los cimientos. «Por más de un siglo he contenido su maldad. No permitiré que lastimen a estas personas que han venido aquí con corazones puros». El silencio que siguió fue absoluto. Las sombras malévolas se desvanecieron, las voces caóticas cesaron, y la temperatura de la casa regresó a la normalidad. Los tres técnicos inconscientes despertaron simultáneamente, confundidos, pero ilesos. Esperanza se acercó una última vez a las cámaras. «Su película debe contar esta historia», dijo con urgencia. «Deben mostrar que el amor verdadero, el sacrificio por otros y la unidad de propósito son más poderosos que cualquier fuerza oscura». Y entonces, con una sonrisa serena, se desvaneció, junto con todos los espíritus protectores. Pero en el aire quedó flotando una sensación de paz que ninguno de los presentes había experimentado desde su llegada a Puebla. La madrugada del 19 de febrero marcó un cambio completo en la dirección del Conjuro 4. James Wan se enfrentó a una decisión sin precedentes en la historia del cine. Tenía grabadas más de 40 horas de actividad paranormal auténtica, había sido testigo de una batalla sobrenatural real y había recibido un mensaje directo de una entidad que había cambiado fundamentalmente su comprensión del género de terror. «No podemos hacer la película que planeamos originalmente», le dijo Wan a los ejecutivos de Warner Brothers durante una videoconferencia de emergencia. «Tenemos algo mucho más poderoso que cualquier guión de ficción.
Tenemos evidencia documentada de que el amor y la protección pueden triunfar sobre las fuerzas malévolas. Los ejecutivos del estudio inicialmente resistieron la idea. El Conjuro era una franquicia valorada en cientos de millones de dólares, construida sobre la fórmula exitosa del terror sobrenatural tradicional. Cambiar la narrativa hacia un mensaje de esperanza y protección representaba un riesgo financiero enorme, pero las grabaciones hablaban por sí solas. Cuando Wan mostró los videos de la batalla sobrenatural, cuando reprodujo las conversaciones claras con esperanza, cuando presentó las horas de fenómenos paranormales documentados con tecnología de última generación, los ejecutivos comprendieron que tenían algo único en la historia del cine. Vamos a crear algo revolucionario, decidió finalmente el presidente del estudio. Una película de terror que trasciende el miedo para convertirse en una experiencia espiritual de protección y esperanza. La reescritura del guión tomó 3 semanas, durante las cuales el equipo permaneció en la casa de los 7 patios. Pero ahora la atmósfera era completamente diferente. Esperanza y los espíritus protectores se habían convertido en colaboradores activos del proceso creativo. Cada mañana, cuando el equipo llegaba a la casa, encontraban pequeñas señales de la presencia benévola de Esperanza. Flores frescas en los jarrones, el aroma de café recién hecho flotando en el aire y ocasionalmente notas escritas en español decimonónico con sugerencias para mejorar las escenas. Estimados cineastas, decía una de estas notas encontrada en el escritorio del director, la escena donde muestran mi primer contacto con las entidades oscuras debe incluir mi arrepentimiento genuino. Las personas que vean su película deben entender que todos cometemos errores, pero el amor verdadero nos permite proteger a otros de las consecuencias de nuestros errores. Vera Farmiga desarrolló una relación particularmente cercana con Esperanza. Durante las filmaciones, la actriz reportaba recibir susurros de dirección que mejoraban dramáticamente su interpretación. Nunca había experimentado algo así, explicó Farmiga en una entrevista posterior. Era como tener a la persona más sabia del mundo guiándome en cada escena. Esperanza me enseñaba no solo cómo interpretar el papel, sino cómo canalizar verdadero amor protector en cada gesto. La transformación más dramática ocurrió con Patrick Wilson. Su personaje de Ed Warren evolucionó de ser un investigador paranormal tradicional a convertirse en un mensajero de esperanza que enseñaba a las familias afectadas cómo usar el amor como defensa contra las fuerzas oscuras. Esperanza me mostró que los Warren reales no solo expulsaban demonios, reflexionó Wilson. Enseñaban a las familias cómo crear barreras de protección emocional y espiritual que duraran para siempre. El clímax de la nueva película ya no sería un exorcismo tradicional, sino una ceremonia de purificación donde la comunidad entera de Puebla se uniría para ayudar a Esperanza a enviar finalmente a las entidades malévolas de regreso a donde pertenecían. Pero Esperanza misma elegiría quedarse, no como un espíritu atrapado, sino como una guardiana voluntaria. Las últimas semanas de filmación fueron las más extraordinarias en la carrera de cualquier miembro del equipo. Esperanza aparecía regularmente durante las tomas, no como una manifestación aterrorizante, sino como una presencia maternal que genuinamente se preocupaba porque la historia fuera contada correctamente. Era como trabajar con una directora adicional que tenía más de un siglo de experiencia, bromeó James Wan. Una directora fantasma, literalmente. El último día de filmación, Esperanza se materializó una vez más frente a todo el equipo reunido en el patio central. Esta vez su forma era más sólida, más real que nunca antes. Gracias, dijo con una voz llena de gratitud genuina.
Por 132 años he llevado sola la responsabilidad de proteger a las personas de las fuerzas que liberé accidentalmente. Ahora, a través de su película, miles de personas aprenderán que tienen el poder de protegerse a sí mismas y a sus familias. ¿Qué pasará contigo ahora?, preguntó Vera Farmiga. Esperanza sonrió con una paz profunda. Continuaré aquí, pero ya no sola. Su película atraerá a personas con corazones puros que necesitan aprender sobre protección espiritual. Esta casa se convertirá en un centro de enseñanza, no de terror. Y entonces, por primera vez desde 1892, Esperanza se desvaneció no con tristeza o desesperación, sino con la tranquilidad de alguien cuya misión finalmente había encontrado su propósito verdadero. La producción de El Conjuro 4 terminó el 15 de marzo de 2024, exactamente 132 años después de la muerte de Esperanza Morales. Pero según los reportes locales, la Casa de los 7 Patios ya no está vacía. Familias de todo México llegan buscando aprender sobre protección espiritual, y todas reportan sentir la presencia amorosa de una guardiana que las guía hacia la luz en lugar del miedo. El Conjuro 4, La Casa de los 7 Patios, se estrenó mundialmente el 31 de octubre de 2024, convirtiéndose en la película más única de la franquicia. Por primera vez en la historia del género de terror, una película terminaba no con miedo, sino con esperanza y empoderamiento espiritual. Las críticas fueron extraordinarias, no solo por la calidad cinematográfica, sino por el impacto emocional positivo que generaba en las audiencias. Es la primera película de terror que te hace sentir protegido en lugar de aterrorizado, escribió Roger Ebert en su reseña póstuma publicada por su sucesora. Warner Brothers confirmó que todos los fenómenos paranormales mostrados en la película fueron grabados con equipo real durante la producción, sin efectos especiales agregados en postproducción. Las grabaciones completas fueron donadas al Instituto de Investigación Paranormal de la Universidad Nacional Autónoma de México para estudio científico. James Wan anunció que El Conjuro 4 sería su última película de terror tradicional. Esperanza me enseñó que tenemos la responsabilidad de usar nuestro arte para elevar a las personas, no para alimentar sus miedos, declaró en la premier mundial. La Casa de los 7 Patios permanece abierta al público como centro de enseñanza sobre protección espiritual, dirigido por el padre Eduardo Mendoza. Miles de visitantes de todo el mundo llegan cada año, y todos reportan experiencias de paz y protección. Según el padre Mendoza, Esperanza continúa manifestándose regularmente, no como un fantasma, sino como una maestra espiritual que guía a las familias hacia la luz. Finalmente, encontró su verdadera vocación, dice el sacerdote. No solo proteger una casa, sino enseñar protección al mundo entero. Hermanos y hermanas que nos acompañaron en esta historia de transformación, ¿desde qué ciudad de México nos vieron este tiempo? Cuéntenos en los comentarios si creen que el amor verdadero puede vencer cualquier fuerza oscura.